Que ¿cómo veo el panorama artístico actual del mundo del cómic? Pues yo creo que está muy bien, francamente. Creo que estamos en el mejor momento que hemos vivido nunca, básicamente porque creo que hay una efervescencia de autores que nunca ha habido. O sea, a mí me fascina que haya tantos autores jóvenes que quieran dedicarse al cómic, ¿no? Siendo un oficio tan duro, sobre todo el de dibujante. Y está lleno, o sea, yo cada día, cada semana descubro autores nuevos. Hay un montón de editores, obviamente sigue habiendo en el debe, sigue estando el problema de que la mayoría de autores no puede vivir de su arte, pero eso ha ocurrido toda la vida desde que yo he empezado a trabajar en este mundillo, hace 20, 30 años, que es así, o sea, que en ese sentido me parece que el resto del país se ha puesto a nuestro nivel. Así que lo veo francamente bien, creo que es un momento donde la creatividad tiene que surgir, ¿no? Y además, culturalmente, la cultura es importante normalmente cuando hay momentos de crisis. Es cuando surgen iniciativas interesantes, ¿no? Realmente, así que a mí me parece que está estupenda la cosa. Respecto a esta teoría de que el cómic no tiene por qué ser tu profesión, sino que puede ser un hobby, hombre, es que más bien la pregunta sería si realmente estamos preparados para que solo sea tu hobby, ¿no? Porque es una putada que no pueda ser tu profesión. Estamos en un país que es bastante inútil para generar cualquier industria. Somos realmente un país de servicios, no sabemos, somos anti-industria por definición. La industria nos molesta, siempre nos ha molestado. Cuando aquí ha existido industria, en el caso del cómic, caso Bruguera, pues siempre se ha criticado, siempre se dijo que era una fábrica de chorizos y siempre se dijo que maltrataban a los autores, y curiosamente, pues una vez se muere, entonces se empieza a hablar bien de ello, ¿no? Que es lo que ocurre siempre en España. Entonces, esto ha pasado siempre. A mí me parece que cuando se vendía mucho el cómic y la gente podía vivir, los autores podían vivir del cómic, se criticaba que el cómic era comercial y mercantilista y que no había cómic de autor. Y ahora que hay una panoplia maravillosa de cómic de autor, se critica que no pueden vivir de ello, ¿no? Pues oye, no sé, tengamos claro qué queremos en la vida. Yo llevo 20 años dedicándome al cómic, soy guionista, con lo cual cobro un tercio de lo que cobra un dibujante siempre de cada obra y estoy contento. He tenido suerte también, he podido tener un pie detrás de la industria como editor y como coordinador, y para mí es un lujo y un privilegio dedicarme al mundo del cómic, poder dedicarme tanto como hobby como profesión. Me dedico al cómic en las dos vertientes. Para mí mi profesión es un hobby, mi profesión es mi vocación, lo que yo he querido hacer toda la vida. Y yo creo que mejor eso que meterse como mi padre con 13 años a trabajar de carpintero, pues la verdad es que me ha ido muy bien. Yo he sido editor muchos años y de vez en cuando lo sigo siendo, y creo que siempre he sido un mal editor porque siempre estoy del lado del autor. Al ser guionista, claro, al ser guionista siempre he pensado mucho en el autor, quizá por eso tengo la suerte de que tengo muy buena reputación entre los autores, ¿no? Y me quieren bastante en ese sentido, estoy muy contento de esa labor. Y yo he apoyado, yo soy una persona que cree en el talento de la gente, o sea, soy un poco inrandiano en ese sentido. Creo que el jornal hay que ganárselo y que hay que demostrar el talento, ¿no? Entonces intento apoyar, y eso es a un nivel muy personal, apoyo muchísimo a la gente que creo que tiene talento, y los intento apoyar abriéndoles las puertas de cualquier editorial que yo pueda abrirles. Creo que hay mucha gente muy buena ahora empezando, creo que el nivel de cómic que hay actualmente es bastante mejor que el que había en los años 90, a nivel de cantidad al menos, de cantidad con mucha calidad, y de verdad me parece un poco paradójico que nos estemos quejando de la situación en la que estamos, cuando realmente a un nivel de creatividad estamos mejor que nunca. Claro, quizá hay que vivir muchas generaciones, ¿no? Yo me acuerdo que en los 90 todo el mundo se quejaba, en el 2000 todo el mundo se quejaba, y hoy día también todo el mundo se queja, ¿no? O sea, somos un país básicamente de quejicas. Bueno, el cómic de autor es una etiqueta yo creo que el cómic de autor es una etiqueta como otra cualquiera. Hay cosas que se ven súper mercantilistas y acaban siendo cómic de autor. Para mí, Ambrós hoy día o Víctor Moras lo que hacían eran cómic de autor. En su momento no se veía porque era popular. Hoy día se supone que hay más cómic de autor porque no es tan popular lo que se hace, ¿no?
el cómic ha dejado de estar ahí en primera fila en el kiosco o al lado de los diarios, no se compra con tanta asiduidad, ¿no? Pero desde luego lo que hay es... a mí me pone muy nervioso el tema del cómic de autor porque defiendo mucho el cómic comercial, pero sí reconozco que desde luego ahora que precisamente la gente tiene más difícil vivir de su profesión, precisamente por eso esos profesionales pueden hacer lo que les dé la gana a nivel creativo. Entonces, en ese sentido sí que creo que hay una mayor libertad expresiva, y eso también me parece bien. Sí que echo en falta que haya editoriales que sean más mercantilistas, que conciban proyectos con grandes profesionales de cara a un gran público, es decir, que piensen en vender 100.000 o 200.000 ejemplares, ¿no? En vez de los 1.000 o 2.000 que se vende normalmente. Echo en falta eso, ¿no? Echo en falta que, teniendo un pasado cultural tan bonito como un Capitán Trueno o un... no sé, o un Carpanta o algo así, pues no hay editoriales que apuesten por renovar esos personajes, como hacen los Yankees, ¿no? Con un personaje tan asqueroso como Superman, que nos lo estamos tragando. Cada año nos tragamos una renovación artística de Superman, ¿no? Y sin embargo el Capitán Trueno, yo no entiendo cómo no contratan a los mejores dibujantes del momento para hacer una nueva versión del Capitán Trueno, ¿no? En vez de la caspa que se está haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que falta un poco de visión comercial y popular en los editores, pero a nivel de autores me parece que hay un abanico de expresividad artística brutal, y editores de cómic de autor a mansalva, o sea que eso me parece muy bonito, muy bien. Yo curiosamente empecé leyendo cómics con los superhéroes americanos, pero curiosamente no entiendo, lo he dejado un poco en el camino, ¿no? De vez en cuando leo superhéroes, pero no entiendo el fervor que todavía desatan los superhéroes. Creo que si los superhéroes fueran españoles estarían olvidados ya. Si Stan Lee fuera español, igual estaba en la cárcel por falangista o simplemente olvidado. Entonces me hace mucha gracia que los cuarentones estén todavía hablando del último traje de Spider-Man y de si Superman es gay o no. Cuando tenemos nosotros también un cómic popular que fue muy importante, ¿no? Y tenemos ahí figuras míticas. Yo como guionista, pues mi sueño es guionizar el Capitán Trueno, o más específicamente el Corsario de Hierro, que fue el personaje de Víctor Mora que a mí más me marcó de niño, y eso por ejemplo es uno de mis sueños. Otro era resucitar el Cachorro de Iranzo, que también fue un personaje que yo me empapé mucho de niño de él, o el Coyote de José Mallorquí, que eran las novelas con las que yo aprendí a leer, ¿no? Entonces no entiendo hay un pudor en España que se confunde con el nacionalismo a reivindicar la cultura propia, ¿no? Quizá porque se tiene miedo a que se confunda con nacionalismo, ¿no? Y aquí, como la palabra, el insulto más habitual es ser facha, siempre que alguien piensa diferente se le llama facha, y con eso está todo solucionado, ¿no? Entonces da mucho pudor resucitar esto y que la gente realmente lo aprecie. Así que yo no pude hacer el Cachorro y no pude hacer el Cosa de Hierro, así que resucité una serie que también para mí fue mítica, que fueron las hazañas bélicas, ¿no? Hice estas nuevas hazañas bélicas. La verdad es que el fenómeno fue muy interesante porque de repente se alistaron todos los dibujantes habidos y por haber más interesantes del panorama español, se presentaron voluntarios a hacer episodios de las nuevas hazañas bélicas, o sea que en ese sentido me siento muy privilegiado por haber lanzado esa idea y creado esa serie. Y la basamos en la Guerra Civil, que nadie ha hecho pulp con la Guerra Civil, ¿no? Nadie ha hecho una película de acción con la Guerra Civil, solo sabemos hacer dramones, con personajes de una pieza, los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, y todos sabemos quiénes son quién. Entonces yo quería hacer algo como más de entretenimiento, ¿no? Y creo que lo conseguimos. Hemos hecho una serie mensual con 2 episodios mensuales, llenos de acción, llenos de humor negro, usando personajes históricos como héroes y como villanos, y en ese sentido pues creo que hemos marcado un hito, porque uno de los problemas de que nos hayamos cargado la industria del cómic y de que solo haya cómic de autor es que ya no existe el cómic de periodicidad. Es decir, un autor ya no puede hacer una serie mensual, y yo he conseguido hacerla, ¿no? en un panorama bastante yermo, o sea que en ese sentido
estoy muy satisfecho y también estoy muy contento del esfuerzo hecho por un montón de grandes dibujantes. Hombre, yo creo que el Capitán Trueno y en general el Corsario de Hierro y Jabato son cómics muy interesantes, quizás están ya muy pasados de moda para chavales, pero yo creo que son cómics de aventuras, todavía tienen rollo, todavía tienen mucho rollo, me parece. Después, a mí me gusta mucho de Iranzo una serie que, si fuéramos un país con memoria cultural, sería hoy día de culto, que es Cosman, que yo creo que es el primer cómic gay de la historia del TVO español, es un cómic de los años 50, que con un diseño de personaje absolutamente almodovariano, de estructuras simétricas, muy sofisticado para la época. Yo creo que ahí Iranzo se adelantó tanto que ni siquiera los críticos actuales lo han sabido ver todavía, porque ha quedado un poco sepultado esa serie, y me parece una serie que alguien debería reeditar ya, y estéticamente me parece impresionante para los años 50 españoles. Y después, hombre, a mí hay una serie que no para chavales, pero que yo creo que a los adultos les tiene que impresionar, que es Snoopy, que es Carlitos, Charlie Brown, ¿no? Carlitos y Snoopy, de Schulz. Es una obra que yo odiaba de niño porque me hicieron pensar que era para niños, y realmente es una serie para adultos. O sea, eso es imposible que se lo des a un niño, porque es una especie de existencialismo, es el equivalente de Ingmar Bergman en dibujo, en cómic, ¿no? En tiras de prensa de cómic, de historieta. Entonces, a mí, si eres adulto, sí me parece una obra que te va a llenar de densidad, de aprendizaje sobre la vida, también de mal rollo, pero que está llena de humanidad, ¿no? Me parece uno de los descubrimientos últimos que yo he hecho en el mundo del cómic más fascinantes. Y sobre todo, yo recomendaría a los chavales y a la gente que bucee en el cómic español, que hay cosas súper interesantes. Y estamos perdiendo, lo triste del cómic comercial es que estamos perdiendo la identidad propia, porque el cómic comercial que se está haciendo actualmente son autores españoles dibujando superhéroes y dibujando historias franco-belgas de personajes bastante insípidos, ¿no? Lo habéis hecho al mismo tiempo que el Salón del Cómic de Barcelona, lo cual me parece fabuloso, porque es como una especie de... porque añade un poco de cultura de cómic a esta semana, ¿no? Por así decirlo. Creo que es muy bonito que esta semana la ciudad se vista de cómic, ¿no? Y en ese sentido creo que el Salón del Cómic de Barcelona debería estar orgulloso y sumar, ¿no? Y darse cuenta de que esto es una suma y no una resta, sino que en realidad está aportando, está enfocando un sector que a lo mejor el Salón del Cómic, por ser más mercantilista, no puede enfocar con el rigor que debiera, ¿no? O sea que en ese sentido me parece fabuloso. Después, pues yo animaría a la gente a que viniera, a la gente que no se dedica profesionalmente al cómic, ¿no? Pues esto está lleno de autores y para conocer autores es maravilloso, porque están todos mis colegas aquí. Pero sí que me gustaría que se proyectara un poco también a la gente, al público que no tiene relación con el cómic. A mí una de las cosas que sí me molesta del cómic de autor y de la novela gráfica es que parece que el público de la novela gráfica es también autor de cómic, ¿sabes? Eso es un poco lo que me molesta, autores de cómic comprándose otros autores de cómic. Entonces sí que me gustaría rascar esa capa y que viniera el público, pues que compra cómics porque le gustan, igual que compra literatura, pero que no necesariamente ni escribe ni quiere ser dibujante o autor de cómics, ¿no? Entonces creo que falta un poquito todavía esa beta por cubrir, llegar más al público ordinario, entre comillas, pero aparte de que Borja Crespo me parece un gran gestor, siempre he dicho que Borja organizando eventos es un crack. Y está estupendo el sitio, vamos, o sea que en ese sentido yo estoy encantado de la vida. Yo estaba en casa aburrido, digo, voy a darme una vuelta por allí, y me he comprado una novela de Silver Kane, o sea que estoy encantado de la vida.